Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios capítulo 26, versículo número 12. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por su gracia, por su amor y por su grande fidelidad. Y a usted le damos la bienvenida y bueno, queremos de una vez excusarnos en estos días porque Tu propósito en mí ha estado llegando de pronto algunos días tarde, otros días de pronto no se pudo enviar. Es debido a que el internet de pronto aquí en San José del Guaviare estado un poco molestando, la luz, entonces donde estamos viviendo ahorita es una zona un poco más retiradita, entonces el internet no es tan bueno como en el centro de la ciudad de San José del Guaviare. Entonces por eso a usted le damos muchísimas gracias por estar allí pendiente, por todos los que escriben, bueno, ¿por qué no me llegó tu propósito en mí? ¿Por qué no me ha llegado? Y realmente es una bendición saber que la palabra de Dios nos alienta y nos alimenta. Gloria a Dios, muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Qué rico poder estar en este espacio nuevamente. Y este texto de Proverbios nos dice que hay más esperanza para el necio que para esa persona que se cree sabia en su propia opinión. Usted y yo no deberíamos basar ningún área de nuestra vida en nuestra experiencia, en nuestra propia opinión. Usted y yo debemos fundamentar nuestra vida y nuestros principios únicamente de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Si usted y yo nos fundamentamos en lo que la Biblia dice, más no en lo que nosotros sabemos o creemos, usted y yo vamos a estar bien. Por eso, qué rico saber que hombre sabio es aquel que toma las decisiones de acuerdo al pensamiento de Dios y no de acuerdo al pensamiento humano. Encontramos pues en esta porción bíblica una alerta de Dios para cada uno de nosotros como seres humanos, y es que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, ¿cierto? Esa persona que es sabio en su propia opinión es el que se sienta en lo que él piensa, en lo que él dice. Es que lo que yo digo es verdad, es que definitivamente es certero lo que yo estoy diciendo y nadie me puede llevar la contraria. Eso es ser sabio en su propia opinión. Una persona que no admite consejo, una persona que no admite corrección, una persona que no admite que alguien le ayude a ser mejor. Y es que Dios ha dicho y dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, como Dios nos quiere nos quiere ayudar a ser mejores, por eso coloca personas alrededor de nosotros que nos ayudan a ver nuestros errores. Así que aprendamos a ser corregidos. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde y use un día lleno de muchas, de grandes, de poderosas bendiciones sobre tu casa, sobre tu familia. Que recibas fuerza y vigor en el nombre de Jesús. Amén. Y entre todas esas bendiciones, amada esposa, mis amados hermanos, Dios nos quiere seguir enseñando, instruyendo a través del Evangelio de Marcos. Allí en el capítulo 15 seguimos hablando acerca de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y leemos este texto, los versículos del 33 al 35. Marcos 15 del 33 al 35 dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Tremendo cómo la falta de conocimiento lleva a creer a esto. Es que él simplemente estaba clamando la ayuda de Elías. No, estaba en el desespero más grande de su vida, estaba en la situación más grande de su vida, porque en ese momento estaba llevando el peso por el pecado de toda la humanidad, incluyendo
su pecado y el mío. Eso lo hizo sentir separado del Padre y fue la experiencia más dura de Jesús, porque el pecado separa. Entonces él no había pecado, pero estaba llevando el pecado de toda la humanidad, y eso lo hizo sentir los momentos más críticos de su vida. Entonces, que Dios nos ayude a entender que todo esto lo hizo Jesús pensando solamente en ti y en mí. Y en este texto de hoy veremos lo siguiente: el juicio de Dios. Jesús ha sido injustamente clavado en la cruz y está a escasas horas de la muerte, mientras es objeto de burlas por parte de los presentes. Y de repente, tal como dijo el profeta Amós, el sol se oscurecerá al mediodía. Una densa oscuridad del juicio de Dios caerá sobre él. Pero sorprendentemente, la oscuridad del juicio no cae sobre los perpetradores de la cruz, los que lo están crucificando, sino sobre la víctima, sobre Jesús. Eso es lo que acabamos de leer. Qué bueno poder entender que este texto nos hace ver que allí pues revela la oscuridad sobre la tierra al mediodía y el agónico grito de Jesús: Eloi, Eloi, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento se marca el clímax de la crucifixión, donde Jesús sufre la separación espiritual del Padre al cargar con el pecado, cumpliendo allí lo que el Salmo 22 decía. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, y allí proclama el sufrimiento y la ira divina por la humanidad. O sea, tanto pecado que fue lo que Cristo cargó por usted y por mí. Cuando allí en el versículo 33 dice que la oscuridad durante 3 horas, o sea, de las 12 a las 3 de la tarde, simbolizando el juicio divino, el luto cósmico y la intensidad de la ira de Dios derramada sobre el pecado que Jesús cargaba. No fue un eclipse natural, sino un evento sobrenatural, donde Jesús siente el abandono por parte del Padre. Jesús, al citar el Salmo 22, experimenta la verdadera muerte espiritual, la ruptura de la comunión con su Padre, con Dios. Fue el precio de la redención, donde el justo fue tratado como el justo por los injustos. Ese hombre que nunca había cometido pecado llevó el pecado de toda la humanidad. Esposo mío, y es que en estos pasajes bíblicos, a usted y a mí, que nosotros somos cristianos, que buscamos de las cosas de Dios, nos deberían realmente llevar a valorar lo que hizo Jesucristo en la cruz. No fue un paseo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. No fue un paseo, no fue una obra de teatro lo que estuvo viviendo en ese último día en que estuvo en esta tierra vivo antes de ser crucificado. Encontramos que la tortura fue terrible. La Biblia dice aquí en Marcos que él fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. Fue crucificado. A las 12 del mediodía fue cuando empieza la Biblia a decirnos que se pone completamente oscuro hasta las 3 de la tarde cuando él muere. Y nosotros deberíamos de saber que definitivamente los que son historiadores, los que les gusta estudiar, miramos que definitivamente la muerte del Señor Jesús fue una tortura muy grande. Estar colgado durante casi 6 horas en un madero fue una cosa muy difícil para él. Aún y todo, encontramos que en medio de esta situación, él no deserta de lo que está viviendo. Por el contrario, encontramos que con amor lleva todo el pecado de cada uno de nosotros, a tal punto que él se siente desamparado del Padre. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hicieron separación entre Dios y los hombres, y por eso el Señor Jesucristo se sintió desamparado y ya no le dijo Padre mío, sino le dijo Dios mío, porque se sentía desamparado. Aún en medio de todo esto, él sabía que después de morir y resucitar iba a estar sentado a la diestra del Padre, y por eso lo hizo. Qué bueno que nosotros aprendamos del Señor Jesucristo esto, entendamos que el Padre Celestial siempre va a estar ahí, por difícil que sea la situación, por momentos en que definitivamente nos sentimos desamparados, vamos a la presencia del Papá
Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sustentar. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dice la palabra del Señor que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Así que no importa la situación que estamos viviendo en el día de hoy, en Dios siempre hay esperanza, en Dios siempre hay salvación. Así que corramos a los brazos del Padre Celestial. En respuesta a esta reflexión, usted y yo vamos a orar diciéndole: Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos permites entender que lo que tú hiciste por nosotros, nadie más lo podía llevar, nadie más podría estar dispuesto a llevar tanto sufrimiento. Señor, gracias porque nosotros fuimos la razón por la cual tú soportaste tanto sufrimiento, porque allí estabas dando a luz a la iglesia. Señor, gracias te damos, oh Dios del cielo, porque si no hubiese sido por ti, por tu sacrificio, no había esperanza para nosotros en ninguna manera, papá. Hoy te bendecimos y te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a entender tu gran amor, para que de esa manera nuestra vida sea grata delante de ti, para que tomemos la determinación de vivir solamente en pos de agradarte a ti. Señor, te lo pedimos dándote gracias en ese nombre que es sobre todo nombre. Bendice a cada hermano, a cada persona en esta hora. Bendícele en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor coloque mucha gracia, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí presentamos su programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu propósito en mí.